the most horrific chapters in American history. You should be ashamed. A chapter that most Americans don't know about. The vast majority don't even know about it. All told, hundreds and hundreds of federal Indian boarding schools across the country. Tens of thousands of Native children entered the system. Nearly 1,000 documented Native child deaths, though the real number is likely to be much, much higher. Lost generations, culture and language, lost trust. It's horribly, horribly wrong. It's a sin on our soul. I'd like to ask, with your permission, for a moment of silence, to remember those lost and the generations living with that trauma. After 150 years, the United States government eventually stopped the program. But the federal government has never formally apologized for what happened until knowledge where we have come from. I understand from listening to people across the Commonwealth how the most painful aspects of our past continue to resonate. It is vital, therefore, that we understand our history to guide us to make the right choices in the future. Where inequalities exist, for example, in access to opportunity, to education, to skills training, to employment, to health, and to a planet in whose climate our human race can both survive and thrive, we must find the right ways and the right language to address them. As we look around the world and consider its many deeply concerning challenges, let us choose within our Commonwealth family the language of community and respect, and reject the language of division. None of us can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure. Nothing, it seems to me, would do so more decisively than to champion the principle that our Commonwealth is one of genuine opportunity for all. This principle has guided so much that I have sought to do throughout my life. In the United Kingdom and around the Commonwealth, I have tried, in whatever way I can, to foster opportunity, particularly for young people and for those whose voices might not otherwise be heard. That is why, when we met in Malta nearly a decade ago, Ahí está, ¿eh? A ver si la subimos a mis redes, porfa, para que sea completa. Ahora les fallamos con el video. El partido Vox en España planteó un llamado de atención a la presidenta de México por el tema de... Finalmente no fue aprobado. Pero estos dos casos son importantes e interesantes. Es decir, si el rey Carlos y el presidente Biden y otros muchos que pusimos en el video se han disculpado por atrocidades del pasado, porque España, ¿no? Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido politiquero? Pues así piden perdón, sí, señores, así piden perdón después de que había fallado esto del video. Puedes ir a las redes sociales de Claudia, ahí en su tweet, bueno, ya es X, ¿no? Ya no sé cómo se llama. En fin, no sé cómo se llama ese canal, no sé cómo se llama esa red, maldición. Bueno, pero puedes ir a sus redes sociales, ¿no? Y ahí lo vas a encontrar ahora sí ya bien, el perdón, ¿no? que hacen, los demás gobernantes, ¿no? Por, bueno, pues sucesos tan cañón. Y bueno, ya llevaba tiempo que AMLO les había hecho esta petición a España, se enojaron, se ofendieron, todavía insultaron,
lo hablaron en un medio, pero nunca llegó a gobierno, o sea, como por un medio le mandaron un mensaje, pero es todo, ¿no? O sea, nunca fue formal, no lo hicieron así. Y cada vez que hablan de eso es como que de una manera muy, como si no quisieran decir perdón y no lo dicen así, ¿no? Está muy cabrón, no, está muy disfrazado, pero bueno, pues aquí está el perdón. Y bueno, pues Claudia lo consiguió que muchos se unieran, ¿no?, a esta causa de pedir perdón por los daños ocasionados en el pasado, causan traumas, es cierto eso, ¿eh? Y ahora vamos a ver el detector de mentiras, señores, muy interesante. Escuchen esto, sí, se pasan de polla con tanta mentira, güey. No, qué bárbaros. ¿Cuánto pagarán, güey? ¿Cuánto pagarán para poder tener, ahora sí que el valor de hacerlo, güey? Y que te valga madre la gente en la calle, que lo que te van a buchear, lo que te van a decir. Güey, qué pinches tanates, qué frialdad, qué inhumanidad, qué bajo valores, principios. Qué bajeza, esa es la palabra, ¿no? Qué bajeza, qué personas tan sin ética, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? En fin. Lo que pasa es que da coraje y duele porque ellos son personas que se dedican supuestamente a informar, ¿no? Lo que hacen es desinformar, ¿no? Mentir, manipular, no mames, o sea, deberían ir a la cárcel también, ¿eh? Pero bueno, AMLO y Claudia y si sigue Noroña, también Noroña, son muy tranquilos con este tema, ¿no? Pero bueno, en fin, vayamos a ver esto. El detector de mentiras, que antes era el quién es quién en las mentiras. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todos. En los últimos días, una colección de mentiras, exageraciones, tergiversaciones y llamados apocalípticos persiguen a un sector derrotado que no asume el hecho de que las urnas hablaron y están pidiendo la democratización del Poder Judicial. Quienes niegan la voz del pueblo acusan de autoritarios a quienes la obedecen y reviven la falacia de la dictadura. La respuesta de quienes se oponen a la democracia es la mentira. Miente que algo quedará, asumen como principio y declaran que perderemos nuestros derechos cuando ellos son los que votan en contra de los programas del bienestar, votan en contra de que los programas del bienestar se conviertan en un derecho constitucional. El nuevo programa de salud casa por casa también ha sido víctima de mentiras y difamación. ¿Quién o quiénes se oponen a que médicas, médicos y enfermeras visiten a los adultos mayores y a las personas con discapacidad? Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Un fantasma recorre las redacciones de periódicos, los micrófonos de la radio y la televisión, las barras de abogados y cuentas en redes sociales. El fantasma del autoritarismo y la presunta dictadura a punto de surgir a partir de la reforma a 2 artículos constitucionales que defienden la supremacía de la Constitución, es decir, la voluntad general por encima de los intereses particulares. Si, por ejemplo, en el Congreso se aprueba que las mujeres ya no pueden votar en México, o que el gobierno tiene derecho a torturar a la gente, resulta que ya no se pueden interponer recursos, aunque estas nuevas leyes abiertamente estén violando la Constitución. Esta supremacía del poder legislativo en materias constitucionales, pues es, como digo, sustantivamente anticonstitucional y pone a México en los terrenos legales de la autocracia y de la dictadura. Pero más grave aún, los ciudadanos enfrentamos perder derechos y la posibilidad de hacerlos valer. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría
pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada. Lo que se busca es terminar de convertir a la Constitución mexicana en la propiedad exclusiva del oficialismo. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura. La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los tres poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. 2. El programa social Salud Casa por Casa realiza una investigación comunista sin fines médicos para quitar viviendas. ¡Mentira! El programa para el bienestar Salud Casa por Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad, con visitas médicas periódicas a 12 millones de hogares. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, 20,000 servidores de la Nación realizarán el censo de los beneficiarios de este programa, aplicando cuestionarios para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional, historial clínico y relaciones familiares, entre otras cuestiones, de los adultos mayores y personas con discapacidad. 3. El gobierno de la Ciudad de México reprimió la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Mentira! Se trató de una medida para garantizar el ingreso de algunos de los pilotos de la Fórmula 1 al autódromo. Así los muestra un video que se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo del 27 de octubre. 4. El Senado autorizó a la Presidencia de la República desacatar la orden judicial de retirar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. ¡Mentira! El 24 de octubre, el Senado mexicano determinó que el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma al Poder Judicial. En ningún momento la Cámara Alta autorizó desacatar órdenes judiciales. 5. Ministros de la Corte ganarán menos que la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2025 considera un sueldo neto de los ministros de 5,325,000 pesos, incluyendo prestaciones. Esta cifra es 51% más que la actual remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 2,764,000 pesos anuales. 6. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó depósitos para acceder a programas sociales. ¡Mentira! Ninguna dependencia del Gobierno de México solicita pago, depósito o anticipo para acceder a los programas sociales. El documento que circula en redes sociales es falso. 7. La Profeco informó que en la primera quincena de octubre de 2024, la electricidad subió 18%. ¡Mentira! La Profeco no publicó ningún aumento en el costo de la electricidad. En su comunicado del 27 de octubre, únicamente sugirió recomendaciones para el ahorro de energía. 8. La Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas en el tercer trimestre de 2024 y se encuentra en una mala situación financiera. ¡Mentira! Medios de comunicación presentaron un análisis sesgado del boletín de la CFE para la Bolsa Mexicana de Valores, pues lo que se tuvo fue una variación por el tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero este no tiene ninguna consecuencia en términos operativos ni equivale a salidas de efectivo. La CFE alcanzó ingresos totales históricos en el periodo de enero a septiembre de 2024, equivalentes a 502,738 millones de pesos, y la venta de energía alcanzó los 383,949 millones de pesos, 4.1% más que en el mismo periodo de 2023. Recordar a todas y todos que Infodemia MX recibimos las solicitudes de desmentidos a través del correo electrónico detectordementiras@infodemia.mx. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, Presidenta. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Y bien. Esto es lo de las mentiras. Vamos a ver, como habló mucho de los jueces, pues sigamos con el tema de los jueces, mi querido politiquero, porque sí, la cosa sigue ahí, ¿no? Ya sabemos, pero hoy Claudia se me hace más clara que otras ocasiones
al igual que Noroña, nada más que Noroña le mete más jiribilla, pero hoy fue muy clara la presidenta, tienes que verlo, la verdad me encanta que lo siga repitiendo y que no se canse, al igual que Noroña y los demás, de poner el dedo en el renglón de, bueno, pues la falla que tienen los jueces, ¿no? Al querer detener, pues, esta constitución, ¿no? Querer eliminar la constitución, es lo que quieren, o sea, todo, ¿por qué? Porque no pudieron ganar normal, ¿no? O sea, no pudieron, vaya, los partidos políticos con los que ellos se apoyan, estos ministros, estos pocos ministros que quieren hacer este cambio, fíjate, pocas personas quieren hacer un cambio que el pueblo pues decidió y muchos salen a decir, ¿no? Medios, etcétera, salen a decir que, bueno, pues el resto del pueblo no lo decidió, ¿no? Y que, o sea, como si eso lo hubiéramos dicho los que no votamos por Peña, los que no votamos por Calderón, Fox, etcétera, ¿no? Imagínate que nos hubiéramos puesto así, ¿no? Y ahora se quieren poner de esa manera, ¿no? De que no, ¿y dónde están los demás? No, los demás no dicen eso, ¿no? Pero sí, miren, se hizo una campaña y como pues así son las reglas, ¿no? En un país con democracia, ¿no? El que no votó, bueno, pues puede opinar y lo que sea, pero bueno, pues no votó. Entonces ya está votado, ¿no? Ya está elegido, se chingaron, ¿me entiendes? Tuvieron la oportunidad, si se hace campaña, y hablando de campaña, en esa campaña, AMLO desde un poco antes había dicho plan C, porque pues el plan B y pues, nos traicionaron, ¿no? Y pues dijo plan C, ¿no? Y pues tuvimos que esperarnos hasta este momento para poder hacer esto, ¿no? Dar mayoría, para que hicieran estos cambios, porque vimos que los jueces echaron atrás varias reformas que eran muy importantes para México. O sea, llevamos mucho tiempo queriendo que se cambie el Poder Judicial y porque vemos que es el obstáculo mayor para seguir avanzando con este proyecto que es para beneficio del pueblo, ¿no? Y siguen, o sea, como si esto no existiera, como si no existiéramos nosotros los votantes, ¿no? Nos quieren hacer a un lado y no, ¿y dónde están los que no votaron? A ver, ¿y por qué haces a un lado los que votamos? ¿Por qué no les vas y les preguntas otra vez? Si no quieres creerlo, pregunta otra vez, ¿verdad? Pregúntalo otra vez. Saquen de su billetito, ¿no? Ahí Claudio X González tiene ahí dinero de Estados Unidos y de más partes, ¿no? Y los partidos políticos también roban del pueblo. Bueno, con eso que se están robando, a ver, hagan la encuesta de nuevo, pregunten, pero graben, vayan, que saquen el INE y digan, sí, mira, yo soy tal fulanito de tal y pienso que está bien la reforma. Bueno, la reforma ya es la ley, ya es una ley en la Constitución, la ley en la Constitución. Y así, o yo pienso que es horrible y me llamo fulanita de tal, ¿no? Que lo hagan, que vuelvan a preguntar, para que veas. No, sí, porque ellos dicen tan pendejos. Por eso me encanta la respuesta de Claudia el día de hoy, como las anteriores, pero la de hoy se me hizo un poco más clara, ¿no? Vamos a escuchar esto para que entiendas lo que te estoy diciendo. Ahora, yo creo que lo importante aquí, que se conozca, es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte, o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancagua, ¿sí es así? Cabrón, con todo y nombre. Hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte
con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia, los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No, no lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? Hoy. A ver, la pongan el artículo Constitución, cabrones. 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos, a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice: la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé, más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos 8 ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece o que mínimo ellos van que a dejara ahí como interpretación. decisión Pero no, normal. nada, güey, nada, ¿ves? Pero el asunto aquí, porque dicen que la presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir: se realizaron mal estos procedimientos. Eso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es: les hago una nueva propuesta de Constitución.
de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? O sea, 8 Entonces, personas. yo por eso digo, vamos a esperar a ver cómo votan las ministras y los ministros. Y sobre eso ya platicaremos la próxima semana. Pero ese es el fondo. Y también, pues, ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional, o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Igual un juez puede decir, yo me retiro, o puede decir, no, a ver, yo me postulo. Ayer estaba viendo la carta de uno de los ministros que decía, no, pues yo no me voy al voto popular. Me voy a robar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que puede ser legal, pero es inmoral. ¿Será así? No, tampoco es legal. Ese es el tema. O sea, ese es el punto. Y por eso es tan grave. Las y los ministros lo saben. Porque ellos pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. Tiene derecho cualquier ciudadano a no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, de acuerdo a lo que dice la Constitución, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. ¿Una transformación profunda? Sí. Y puede haber quien no esté de acuerdo. Pues por eso somos un país libre y democrático. Pero de eso, a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser constituyente, pues en ningún lugar el Poder Judicial es constituyente. El constituyente le corresponde al Poder Legislativo. Y en nuestro país, hay países donde el constituyente se elige en particular. O sea, no hay otra forma de cambiar la Constitución más que elegir un constituyente. En nuestro país, la propia Constitución dice, ¿quién es el constituyente? Las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos locales. Entonces, no es un asunto, o sea, desde la perspectiva de magistrados, jueces, abogados. Bueno, ya pusimos aquí lo que dijo un abogado que no está de acuerdo con nosotros, que es reconocido por quien no está de acuerdo con nosotros, Diego Valadez, que en un tuit dijo, ya no hay otra, ya es constitucional. Bien, bien. ¿No les iban a aceptar la renuncia a Gerardo Fernández? Le corresponde a ellos, pero más allá de este tema, el tema central es lo que están planteando en este documento que va a pasar al Pleno de la Corte. Entonces, por eso, porque como lo decía ayer, aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Entonces, vamos a ver qué deciden las y los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa.
Entonces, hay que, por supuesto que hay expertos constitucionalistas, pero también cualquier ciudadano o ciudadana puede leer la Constitución. A huevo, y presidenta, puede saber a huevo. cuáles son los alcances del Poder Judicial. Nuestro sistema democrático desde la Constitución de 1824 establece, como en muchos países del mundo, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a cada uno le corresponde una tarea, una función en nuestro sistema democrático republicano. En ningún lugar del mundo el judicial legisla. Digo, pueden hacer, ¿cómo le llaman? Cuando hay resoluciones que tienen impactos. Jurisprudencia, puede haber jurisprudencia en ese sentido, sí, pero cambiar la Constitución desde el Poder Judicial, en el marco de nuestra Constitución. Entonces, podemos traer, si gustan, mañana, el viernes, bueno, el viernes no sé si va a haber mañanera, pero la próxima semana a abogados constitucionalistas que nos digan cuál es su opinión a este respecto. Bueno, y finalmente, doctora, pasando a otro tema. Presidenta, justo en esta nueva Constitución que se está pues creando a partir del Plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la Carta Magna, pues también hay otras áreas importantes, entre ellas pues se busca también no tener un gobierno tan cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido, pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, sí, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente, pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Ahorita seguimos escuchando cosas de los jueces, de verdad, acerca de esta negación que tiene el juez, pero te tengo que dejar esta información que tiene Contralínea Nancy Flores, que es maravilloso, ¿no? Chéquense esto, que está de locura, ¿no? Cómo había en el Instituto de la Transparencia, cómo había corrupción, ¿eh? Ve nada más el tipo de corrupción que hacían, hijos de la chingada. Se trata de también excesos como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes, por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta 7 millones de pesos mensuales. Es decir que a lo largo de los 12 años que haya sido rentado, pues podría superar los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esta renta en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express, en 2020 los comisionados y comisionadas del INAI entonces en el Pleno fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación tanto de las rentas como de la propia toda la contratación de este edificio pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces no podemos saber si ya supera los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes, se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no solo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerrafort, sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares
bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60% de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI, y la gente, pues como tiene a veces necesidad de este trabajo, pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados, como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Ay, güey. Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por ejemplo… órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene no debe haber impunidad nunca. No, sí, yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso. Pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica, para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, y por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia. Porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo de los… No tiene caso que siga, güey, así, no tiene caso que siga existiendo esa cosa. No mames. Los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días, pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues es que la ley se cumpla, que haya transparencia y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales. Ay, güey, ándeles, perros, hasta sanciones penales. Sigamos con el tema de los jueces, hermanos, porque sí está muy bueno y me quedé muy picado. Presidenta, buenos días. Yared Arciniega, de Revista Fortuna. Continuando con el tema de la Corte, sobre esta reforma judicial, comentarle que en 18 ocasiones, a lo largo de las 360 páginas que comprende el proyecto de sentencia presentado por el ministro, se menciona la palabra excepcional, al asegurar que la Corte solo de manera excepcional tendrá la competencia en revisar una reforma constitucional. En unos días se votará este proyecto.
¿Usted qué le puede decir a los mexicanos y a las mexicanas que votaron por la reforma judicial, por la elección popular de los jueces, respecto a este intento por negociar de manera excepcional para evitar lo que ellos llaman una crisis constitucional y pues que ellos están apostando que va a tener un impacto en el ambiente de negocios y por tanto en las inversiones? Por cierto, el PIB hoy sorprendió con un crecimiento o una expansión del 1% en el tercer trimestre. Ese sería el primer punto. Sí. Es lo que mencioné al principio de la conferencia. Ellos pueden no estar de acuerdo. Los ministros y ministras tienen todo el derecho a no estar de acuerdo como personas. Pero de ahí a resolver en la Corte en contra de una reforma constitucional ya es otra cosa. Entonces, el pueblo de México votó y sigue estando de acuerdo, así lo dicen las encuestas. A ver, ponte la encuesta del Heraldo hoy. Están haciendo algo que no les corresponde. Repito, aunque no estén de acuerdo como personas. Pero, a ver, ¿la tienen por ahí? A ver, esta sale hoy en el Heraldo. Dice: por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? 37%, la mayoría son corruptos. 34%, pocos son corruptos. 13%, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. 4%, ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. Eso es lo que una encuesta de un periódico de circulación nacional. Lo ha dicho el pueblo. Y la mayoría de los mexicanos y mexicanas está de acuerdo en elegir a los jueces, magistrados y ministros. Si no, no hubieran votado como votaron. Porque pensar que no había un voto informado, pues, es de nuevo burlarse del pueblo y pensar que el pueblo no tiene conciencia. La Constitución ya está, igual que las que mencionamos hoy, se reformó la Constitución. Presidenta, pero están generando esta narrativa en la oposición de que 36 millones de personas no votaron justamente por esta reforma, ¿no? Es como han venido traduciendo esto. Pues si me vieron a mí en todos los mítines, o bueno, no sé si en todos, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, que todavía llego a hacerlo en algunos de los eventos públicos que tenemos, preguntaban, ¿no? ¿Quién está de acuerdo que los ministros elijan por el Senado? ¿Quién está de acuerdo que se elijan por el pueblo? Algunos de aquí, compañeros de ustedes, pues, están aquí, me acompañaron prácticamente en toda la campaña. Jueces, preguntábamos todo. Entonces, es esta idea de que, pues, el conservadurismo realmente, de que el pueblo no vota informadamente. Pero eso no solamente es burlarse del pueblo y pensar que no hay conciencia, es pensar que solamente los expertos pueden decidir. La consulta popular, que ya está en la Constitución, la consulta popular, pues, si ellos no están de acuerdo, pues que llamen a consulta popular. Pero ya está en la Constitución. Y era lo que te decía hace rato, ¿no? Agarraron este pretexto de decir, no, güey, lo que pasa es que no todos piensan así como Claudia, o como dice Claudia, que el pueblo le dio el poder de reformar la Constitución. Sí, hicieron campaña desde AMLO, comenzó a decir AMLO, va a plan C, nos traicionaron con el plan B, va al plan C, ¿verdad? Y así fue, este es el plan C. Y hay que reformar porque todos vimos que los jueces eran un gran obstáculo para el bienestar del pueblo, para el crecimiento de un país.
¿Me entiendes? Y bueno, pues que no aplicaban la justicia, que eran injusticias lo que hacían los jueces con el pobre y con el rico. Bueno, pues carajo. Pero en fin, bueno. Así las cosas, mi querido politiquero, cuídense mucho. Nos vemos. Creo que se alargó un poco el video. Pero bueno, en fin. Infórmense y recuerden, por más que chinguen los jueces, ya está en la Constitución. Relájense. No les contesten, no se pongan al tú por tú con estos, pues anti 4T, anti Claudios, no sé, con esta derecha de a pie, ¿no? Que también ahí se involucra, que muy bien que lo haga, muy bien que lo haga, porque eso quiere decir que pues hay politiquería, hay política aquí, ¿no? Que hay debate, que hay expresión y muy libre, ¿eh? Entonces es bueno por un lado, pero pues tú no te ensucies, mi querido Chairo, no te ensucies, ¿no? Ah, sí, sí, güey, ya está en la Constitución, digas lo que digas, es lo que queremos. Y ya, así de simple. Hasta la próxima, cuídense mucho.